La Biblia son 66 libros de historia, relatos, cartas y poesía que se combinan para dar forma a la gran historia de Dios. La aventura épica de cómo nos hizo y nos ama tanto que creó una manera de rescatarnos. Mientras viajamos a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos a personas que conocieron a Dios y descubrieron cómo sus vidas cambiaron para siempre. Y ahora tenemos una historia increíble. Cuando la primera iglesia crecía, Pedro viajó de pueblo en pueblo contándole a las personas sobre Jesús y cómo él sanó a enfermos. Pero en Jope, él resucitó a una mujer, volvió a la vida por el poder del Espíritu de Dios. Tabita, levántate. Mucha gente en Jope fue creyente, y Pedro se quedó con un hombre llamado Simón, un trabajador del cuero que vivía cerca del mar. Pedro siempre iba a la azotea a orar. Oh, esto es vida. Gracias, Señor, por todos estos judíos que creen en Jesús. Pero el plan de Dios era más grande de lo que Pedro imaginaba. A 65 kilómetros norte, un comandante romano llamado Cornelio también oraba. Señor, gracias por todo lo que me has dado a mí y a mi familia. Y aunque Cornelio no era judío, él y su familia adoraban a Dios y daban ayuda a todo el que lo necesitaba. Y mientras Cornelio oraba, Dios envió un ángel en una visión. Cornelio. El poder y el resplandor del ángel era tan grande que Cornelio quedó asombrado. ¿Quién eres, Señor? Tus oraciones y ofrendas a los pobres son una ofrenda a Dios, y Él se acuerda de ti. Ahora envía a tus hombres a Jope y diles que traigan a un hombre llamado Pedro. Él está con Simón junto al mar. Sí, Señor. El ángel desapareció. Y Cornelio se puso de pie, y llamó a 2 sirvientes y a un soldado, y les contó todo. Vayan de una vez a Jope. ¡Señor, sí, Señor! El trío se fue a las 3 en punto, marchando a todo dar. Al mediodía del día siguiente, ya cerca de Jope, en casa de Simón, Pedro había subido a la azotea a orar. Señor, has hecho cosas asombrosas aquí en Jope. ¿Qué sigue? Supongo que sigue el almuerzo. Mientras venía el almuerzo, Pedro siguió orando, y Dios le envió una visión. Pero no era un ángel. ¿Qué es lo que sucede? Le apareció a Pedro algo como una sábana grande bajando del cielo, con un montón de animales, cerdos y camellos, conejos y aves y reptiles. Levántate, Pedro, mátalos y come. Pedro quedó en shock. A los judíos les prohibían comer la carne de estos animales llamados impuros. No, Señor, no lo haré. Nunca he comido nada que no sea puro o limpio. No llames impuro a lo que Dios ha purificado. 2 veces más sucedió lo mismo. Después, la sábana se fue de regreso al cielo. Pedro pestañeó y miró alrededor. ¿Qué significa eso? Y en ese justo momento, el hombre enviado por Cornelio llegó a la puerta. ¿Pedro se hospeda aquí? En la azotea, el Espíritu de Dios le habló a Pedro. 3 hombres están buscándote. Levántate y baja. No dudes por nada en ir con ellos. Yo los he enviado. Aún abrumado por su visión, Pedro se apresuró a bajar, fue a la puerta principal y encontró a los hombres. Yo soy el que están buscando. ¿Por qué han venido? Señor, nos envía Cornelio, el comandante romano. Él es un buen hombre que adora a Dios. El ángel le dijo que lo invitara a su casa, y así escuche lo que usted tiene que decir. ¿Ir a su casa? Así como se le prohibía a los judíos comer ciertas comidas, también estaba prohibido que judíos entraran en casa de no judíos. ¡Oh! En ese momento, Pedro entendió su visión. Dios hacía una nueva regla sobre lo que era puro. La historia de Jesús no era solo para los judíos, sino para todos. Por favor, entren. Nos iremos a la primera hora de la mañana. Al siguiente día, Pedro y los 3 hombres salieron junto con otros judíos de Jope. Al siguiente día, llegaron a Cesarea.
Esta es la casa de Cornelio, señor. Gracias. Pedro hizo una pausa por un momento antes de entrar. Aunque Dios le dijo que fuese, nunca había entrado a la casa de una persona no judía. Aquí vamos. En la casa, Cornelio había reunido a toda su familia y amigos para escuchar a Pedro. Saludos, Pedro. Estamos honrados con su presencia. El comandante se postró ante Pedro como muestra de respeto. Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Al levantarse Cornelio, Pedro vio toda la habitación y respiró profundo. Ustedes saben que es contra la ley que un judío entre a la casa de un no judío. Pero Dios me mostró que no debo decir que alguien sea impuro o no esté limpio. ¿Por qué me mandaron a buscar? Cornelio le explicó todo lo que el ángel le había dicho. Y Pedro compartió cómo Dios envió a Jesús para compartir su amor. Cómo Jesús enseñó y sanó a personas con el poder de Dios. Luego fue asesinado, pero Dios lo regresó a la vida. Comimos y bebimos con él después que resucitó. Nos mandó a predicar a las personas. Todos los que crean en Jesús serán perdonados de sus pecados por su nombre. Amén. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Antes que Pedro terminara de hablar, Dios envió a su Espíritu Santo a Cornelio y a su familia y amigos. Los judíos que fueron con Pedro miraron asombrados. Pero ellos no son judíos. Nadie puede evitar que ellos sean bautizados con agua. Ellos han recibido al Espíritu Santo así como nosotros. Pedro bautizó a Cornelio y a su familia y amigos en el nombre de Jesús. Se quedó con ellos varios días, muy feliz por la nueva perspectiva que Dios le dio.